Continuamos con la audiencia programada dentro del proceso ordinario 814 del año 2019. Procede este estrado judicial a proferir el fallo que en derecho corresponde conforme a lo siguiente. La parte demandante Ángela Montes Martín, actuando por intermedio de apoderado judicial, instaura demanda ordinaria laboral en contra de Jackson Andrés Ramos Torres, en donde solicita que previo los trámites de un proceso ordinario se declare la existencia de un contrato individual de trabajo verbal a término indefinido entre la parte demandante Ángela Montes Martín y la parte demandada Jackson Andrés Ramos Torres, desde el 8 de febrero del año 2018 hasta el 6 de diciembre del año 2018, que como consecuencia de la anterior se condene a la parte demandada Jackson Andrés Ramos Torres a reconocer y pagar a la demandante Ángela Montes Martín las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, la sanción por el no pago de intereses a las cesantías, el pago de las vacaciones, aportes al sistema de seguridad social integral, indemnización por despido sin justa causa, la sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, el pago de las sumas debidamente indexadas, lo que resulte probado ultra y extra petita, el pago de costas y agencias en derecho. Como pretensión subsidiaria en el evento de no ser reconocida la indemnización moratoria, de que hable el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, se proceda a la actualización monetaria de las sumas constitutivas de salario o prestaciones sociales debidamente indexadas. Como fundamento de sus pretensiones alega que la fecha de inicio de la relación laboral existente entre la parte demandante Ángela Montes Martín y la parte demandada Jackson Andrés Ramos Torres fue el día 8 de febrero del año 2018 hasta el 6 de diciembre del mismo año, que la parte demandante no firmó contrato de trabajo con la demandada, que el contrato que rigió la relación fue verbal, que la labor desempeñada fue el cargo de encargada del almacén de Plastimetálicos Ramos, específicamente abrir el almacén con posesión de llave, aseo y organización de mercancía, recibo, pedido de la fábrica, envío de clientes, venta de mercancía a cliente, facturación y manejo de dinero proveniente de las ventas, que el lugar de prestación de servicios de la labor descrita fue en la empresa Plastimetálicos Ramos desde el 8 de febrero del año 2018, inicialmente en el local ubicado en la carrera 27, número 12B43 y cuenta con una bodega ubicada en la carrera 19B5660 Sur, que tuvo horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde los sábados, que la parte demandante recibía órdenes directas de su jefe inmediato, el señor Jackson Andrés Ramos Torres, que el salario devengado fue de 800.000 pesos mensuales, pagaderos en 2 quincenas de 400.000 pesos, que en el mes de marzo del año 2018 la parte demandada designó a la demandante nuevas funciones administrativas que significaron un recargo del trabajo como pagar sueldo a sus empleados, pagar a proveedores y compra de materiales. Que la parte demandada canceló menos del salario mínimo legal mensual vigente para la anualidad, que la demandante le solicitó aumento de salarios, el cual fue negado por su empleador, que el 31 de mayo del año 2018, la señora Cintia Barrera Cero, cónyuge de Jackson Andrés Ramos Torres, vía WhatsApp le comunica a la demandante que por el momento le iban a aumentar 70.000 pesos el salario, que la señora Ángela Montes decidió no trabajar horas extras y decidió solo cumplir con el tiempo inicialmente acordado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a viernes y sábados de 9 a 5, debido a que el señor Jackson Andrés Ramos Torres no canceló horas extras, diurnas, nocturnas ni dominicales. Que el 13 de junio del año 2018, Jackson Andrés Ramos Torres comenzó a amenazar e intimidar a la señora Ángela Montes Martín con mensajes de texto con el fin de que trabajara horas extras. El mensaje enviado decía: conteste, conteste, si no contesta, dé por terminado su contrato de trabajo. Que el demandante en represalia, la demandada, en represalia se retrasó en el pago de los salarios. Que posteriormente, ante esta injusticia, la demandante manifestó en el mes de julio del año 2018 que se le debía pagar el salario mínimo, el auxilio de transporte y las prestaciones de ley. Que el 20 de septiembre del año 2018 la parte demandada se trasladó
al local ubicado en la carrera 27, número 12 a 20 de Bogotá, que en este nuevo local la parte demandante, perdón, que en este nuevo local Jackson Andrés Ramos realizó nuevas funciones, sumando a la labor asignada inicialmente como encargada del local nuevas funciones en ventas, orden en la fabricación, alistamiento de mercancías, pago de proveedores. Que el 6 de diciembre del año 2018 la demandante por el no pago de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales renuncia al contrato motivadamente, que durante la vigencia de la relación laboral nunca fue afiliada a la seguridad social, no se consignó las cesantías a un fondo de cesantías, que no se le cancelaron intereses a las cesantías, prima de servicio, vacaciones, aportes a la seguridad social, ni se le vinculó a la ARL. Que después de solicitarle verbalmente en varias ocasiones a Jackson Andrés Ramos el pago de su liquidación y al observar su no pago, el 4 de febrero del año 2019 se le envió correo certificado y que se le interpuso acción de tutela. La parte demandada, Jackson Ramos, es notificado en debida forma. No obstante lo anterior, no contesta la demanda. Se realiza la audiencia de conciliación, la cual se declara clausurada, se decretan y se practican las pruebas pedidas. Dentro de la oportunidad procesal pertinente, el apoderado de la parte demandante y el apoderado de la parte demandante presenta alegatos de conclusión y el señor procurador rinde concepto final. Previa a las anteriores consideraciones, procede este estrado judicial a proferir el fallo que en derecho corresponde conforme a lo siguiente. En el caso que nos ocupa, lo primero que tendríamos que entrar a revisar es cuál es la pertinencia de la intervención de la Procuraduría General de la Nación a través del doctor Jaime Rodolfo Castellanos Casares. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en reiteradas jurisprudencias, como la sentencia el 23 de septiembre del año 2009, radicación 36.132, señaló: para la sala es claro que el Ministerio Público, por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para intervenir en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del Código Procesal Laboral, por lo que podrán sin restricción de ninguna naturaleza ejercer sus actividades para la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo la Constitución Política, artículo 118, y para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales, numeral séptimo, del artículo 277 de la Constitución Política, artículo 56 del decreto 265191, artículo 10 de la ley 25.894, artículo 48 del decreto 262 del 2000. Obviamente, esa intervención del Ministerio Público en los procesos laborales no puede marcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la Constitución Política la garantiza, artículo 277, numeral séptimo, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales. Lo que quiere decir que frente a alguno de estos bienes jurídicos protegidos por el constituyente, el elemento que el procurador o sus delegados considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e informes que requieran su defensa. Pues como lo indica el precitado artículo 277 y viene en su inciso final, para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias, actuación que debe entenderse y acomodarse a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral. Por lo que es claro entonces, en el caso que nos ocupa, que el doctor Jaime Rodolfo Castellanos Casallas estaba plenamente facultado para intervenir como a bien lo hizo. Esto es, solicitando la práctica de pruebas, interviniendo en las pruebas que fueron decretadas y rindiendo un concepto final. Tendríamos que entrar a revisar ahora cuál fue el vínculo jurídico que unió a las partes. El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo define lo que debe entenderse por contrato de trabajo.
El artículo 23 consagra los elementos esenciales, siendo estos servicio personal, subordinación y dependencia y salario. El artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo consagra una presunción, en virtud de la cual se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Sobre la carga de la prueba de la presunción del artículo 24, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, desde tiempos de vieja data, ha señalado que le corresponde a quien alega la calidad de trabajador probar la prestación del servicio. En la sentencia del 31 de mayo de 1955, que aparece publicada en la revista Derecho del Trabajo número 127, página 90, se señaló: no se crea que quien se presenta a alegar judicialmente el contrato laboral como fuente de derechos o causa de obligaciones a su favor, nada tiene que probar, y le basta afirmar la prestación de un servicio para que se considere amparado por la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta presunción, como las demás de su estirpe, parten de la base de la existencia de un hecho cierto, indicador, sin el cual no se podría llegar al presumido o indicado. Este hecho es la relación de trabajo personal de que habla el mismo texto y que consiste, como es sabido, en la prestación o ejecución de un servicio personal, material o inmaterial, continuado, independiente y remunerado. El artículo 53 de la Constitución Política consagra los principios ordenadores del derecho laboral. Y dentro de estos principios aparece consagrado el principio de la primacía de la realidad sobre la forma. El derecho laboral admite libertad probatoria, lo que implica que los supuestos de hecho que constituyen el fundamento de las pretensiones o de las excepciones pueden acreditarse por cualquier medio probatorio, siendo entonces medios de prueba válidos lo confesado por la parte en el interrogatorio, la prueba testimonial, la prueba documental, entre otras. Sobre lo confesado por la parte en el interrogatorio debe resaltarse que solamente sirve de prueba en lo que le perjudica, como quiera que no es dado a la misma parte con su dicho acreditar los hechos que aduce. Procedemos entonces a revisar si la parte demandante, Ángela Montes Martín, cumplió con su carga, esto es, probó la prestación del servicio. Comparecen ante este estrado judicial como testigos María Teresa Ramírez. Ella indica que Jackson trabaja en el Ricaute, tiene un almacén de sillas, de mesas, muebles, peluquerías, que por ahí hace 5 o 6 años lo conoce, que tiene un almacén, que hay un almacén que tenía en un callejón, que era Plastimetálicos Rap, que Ángela trabajaba para él como vendedora y le ayudaba con la administración del local, que eso fue desde el año 2018, principios de febrero, que eso duró todo el año, que Ángela dejó de trabajar porque tuvo un inconveniente con él, porque no le pagaba cumplir, que ella ganaba el mínimo, que Jackson era el propietario, que a veces le pagaban la quincena, pero que nunca le pagaron primas, liquidación ni comisiones. Describe las funciones que debía cumplir Ángela, dice que era la encargada de llaves, abría el local, organizaba, vendía, pagaba proveedores. Señala igualmente que fue Jackson quien le indicó lo que tenía que hacer como dueño del local. Comparece igualmente como testigo Ana Rocío Montes, testigo que manifiesta ser la hermana de la demandante, quien indica que las circunstancias que alega le constan porque su hermana se lo contó. Por lo que frente a este testigo, como señala el señor procurador, como quiera que es una testigo de oídas,
y por el vínculo de parentesco que tiene con la demandante, pues este estrado judicial no le otorgará serios motivos de credibilidad. Comparece como testigo Cintia Barrera, quien manifiesta que es la esposa de la parte demandada, razón por la cual también es un testigo sospechoso por el interés manifiesto que tiene en el resultado del proceso y, como señala el señor procurador, es una testigo que no le ofrece serios motivos de credibilidad al despacho. Sin embargo, ella lo único que dice o lo que señala es que el encargado del almacén era el esposo, que vio a Ángel un par de veces en el almacén, que supo que una proveedora se la recomendó, que ella nunca estaba en el almacén. Señala que no sabe cuánto le cancelaba el esposo a Ángela, que no sabe por qué dejó de ayudarlo. Señala igualmente que no contrató a Ángela a nombre suyo, que la contrató su esposo directamente, pero sobre la relación no da ningún informe certero. Comparece como testigo Heidi Johanna González, testigo que es claro, contesta y coincidente con los otros medios probatorios. Señala que distinguió a la demandante en Plastimetálico Ramos en el año 2018, que ya era la administradora y la vendedora, gestionaba la apertura de los almacenes y el cierre cuando Jackson no se encontraba, que abría los locales, que les daba las indicaciones a todas y les señalaba qué era lo que tenían que hacer. Indica igualmente que la demandante laboró desde febrero del año 2018 hasta los primeros días de diciembre que presentó la renuncia. Indica que recibió una remuneración de 800.000 pesos mensuales, que el propietario del establecimiento era el señor Jackson y que presentó la carta de renuncia, pero que en su momento el señor Jackson no quiso recibirla ni quiso firmar. Comparece como testigo Virginia Vargas, testigos clara también, contesta y coincidente con los otros medios probatorios. Dice que conoce a Ángela y que conoce a Jackson porque él es comerciante en el Ricaute, que tiene un almacén que vende muebles. Que Ángela era empleada de él, después de Jackson, que era vendedora, que administraba el almacén, que fechas exactas no recuerda, que por ahí 2017, 2018, que sabe que Jackson contrató a Ángela porque ella se la recomendó y que en varias oportunidades fue al almacén y vio a Ángela prestando el servicio. Comparece como testigo Paula Pedroso, testiga clara, conteste coincidente y que ofrece este estrado judicial serios motivos de credibilidad. Indica que trabajó con la demandante en el barrio Ricaute en un almacén Plastimetálico Ramos, que el propietario era Jackson Andrés Ramos, que ella comenzó a laborar en los primeros días de marzo del año 2018, pero que Ángela ya estaba trabajando, que Ángela le indicó que había comenzado a laborar el 8 de febrero y que Ángela se retiró el 6 de diciembre, que Jackson era su jefe, que el sueldo de Ángela eran 800.000 pesos mensuales. Frente a la señora Cintia, dice que ella fue como 2 veces al almacén, que era la esposa del señor Jackson y que ella tenía entendido que el almacén era del señor Jackson. Del interrogatorio suelto por Jackson Ramos, demandado, señala que conoce a Ángela, que eran compañeros de trabajo cuando ella podía laborar con él, que antes era una empresa que vendía muebles plastimetálicos, pero dice que plastimetálicos era de Cinti Yamira Barrera y que él nunca ha tenido ningún establecimiento de comercio. Frente a la pregunta primera formulada por el apoderado de la parte demandante, indica que Plastimetálicos, cuando se le pregunta sobre Plastimetálicos Ramos, que si es el propietario, dice, no soy el dueño, que Plastimetálicos Ramos está a nombre de Cintia Yamile Ramos. Describe el horario del almacén, dice que la demandante no figuró como empleada de Plastimetálicos Ramos, pero que ella a veces diligenciaba una que otra remisión, que el salario, si trabajaba un mes completo, sacaba un salario de 800.000 pesos, que le daba órdenes como amistad, no como jefe, que le ayudaba.
cuando él tenía que salir del negocio y le pedía el favor a ella que se quedara. Cuando se le pregunta sobre la carta de renuncia motivada, dice que no recuerda, que supo lo del caso tiempo después y que no la vinculó porque ya no estaba vinculada a la empresa, que eso era por amistad, nada más. Del dicho de los testigos que ya fue referido y de lo confesado por Jackson Ramos, es claro que la demandante efectivamente prestó un servicio a favor de Jackson Andrés Ramos Torres por el periodo comprendido entre el 8 de febrero del año 2018 al 6 de diciembre del año 2018. Y aquí es importante resaltar lo siguiente. No se está demandando a una persona jurídica, se está demandando a una persona natural. Jackson Andrés Ramos Torres, quien, conforme al dicho de los testigos, ha poseído no un establecimiento de comercio, sino posiblemente varios, con diversas denominaciones, pero que funcionó inicialmente en un local y después en otro. Pero acreditada está la prestación del servicio de la demandante, se reitera, del 8 de febrero del año 2018 al 6 de diciembre del año 2018. Consecuencia obligada y directa de la prueba de la prestación del servicio de la demandante a favor de la parte demandada. Y como quiera que la parte demandada no logró desvirtuar la presunción del artículo 24, es como ya se indicó la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo y el pago de salarios y prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y el pago de vacaciones. Indica la demandante que no se le cancelaron cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio ni vacaciones. Era carga de la parte demandada probar que sí pagó. Sin embargo, Jackson Ramos en su interrogatorio lo que dice es que él no le pagó porque ella estaba vinculada, era por la amistad, nada más, pero que no tenía un contrato. Sin embargo, como se explicó, pues eso no fue probado, no se desvirtuó la presunción del 24. Por lo que la parte demandada, como quiera que se acredita que el salario de la demandante era 800.000 pesos mensuales, más 88.211 pesos que debía ser cancelado como salario mínimo, adeuda por concepto de cesantías la suma de 735.241 pesos. Por concepto de intereses a las cesantías, 73.033 pesos. Por concepto de prima de servicios, 735.241 pesos. Por concepto de vacaciones, 662.223 pesos. Solicita el apoderado de la parte demandante que se condene al pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del año 2002. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia 59.577 del 5 de febrero del año 2020, siendo magistrado ponente el doctor Ernesto Forero Vargas, señaló, al efecto, la sala destaca que la doctrina ha fijado sin vacilación alguna que para establecer la procedencia de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo es necesario estudiar en cada caso particular y concreto si la conducta omisiva del empleador frente al pago de los salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador para el momento de la terminación del contrato estuvo o no asistida de buena fe, así de llegar a la conclusión de que la renuencia del empleador es injustificada, procede la imposición de la sanción. Si por el contrario la modo de esa razón es fundada sobre la inexistencia de la obligación, desaparece la causa y por ende se hace inaplicable la sanción. Así las cosas, no existe prueba alguna que indique que el señor Jackson Andrés Ramos Torres actuó de buena fe. Por el contrario, es evidente su mala fe. No solamente al absolver interrogatorio,
sino durante todo el trámite del proceso. Y debe resaltarse, como lo hace notar el señor procurador, el doctor Jaime Rodolfo Castellanos Casallas, que estando bajo la gravedad de juramento, el señor Jackson Ramos miente en circunstancias tan elementales como que sí es el propietario de Plastimetálica Ramos, como quiera que dentro del plenario aparece un certificado de existencia y representación legal, un certificado de Cámara de Comercio de inscripción de establecimiento de comercio Plastimetálica Ramos, en donde aparece que fue matriculado el 1 de noviembre del año 2019 y él aparece como propietario. Por lo que se reitera, no puede de manera alguna inferirse buena fe. Ahora bien, como la demandante recibía un salario básico de 800.000 pesos mensuales y para el año 2018 el salario básico era, el salario mínimo era de 781.242 pesos, ella recibía más del salario mínimo, por lo que la moratoria se limitaría a los primeros 24 meses, siempre y cuando la demanda fuera radicada antes de que transcurrieran los primeros 24 meses antes de la terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo terminó el 6 de diciembre del año 2018, la demanda se radicó el 13 de diciembre del año 2019, esto es oportunamente, por lo que se genera la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de demora en el pago durante los primeros 24 meses y los intereses moratorios a la tasa más alta vigente sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios. Así las cosas, por concepto de sanción moratoria, la parte demandada adeuda a la parte demandante por el periodo comprendido entre el 7 de diciembre del año 2018 al 6 de diciembre del año 2020 de la suma de 19.200.000 pesos. Y los intereses moratorios a la tasa más alta vigente a partir del día 7 de diciembre del año 2020 sobre el adeudado por cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. Se está solicitando igualmente que se condene al pago la indemnización por despido sin justa causa. Establece el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo que la parte que da por terminado el contrato debe indicar a la otra en el momento de terminación las causales o motivos que aduce, sin que pueda posteriormente alegar válidamente causal o motivos distintos. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, desde la sentencia el 28 de julio de 1977, siendo magistrado ponente el doctor Juan Hernández Sáenz, sobre la carga de la prueba del despido indicó: ha sido jurisprudencia constante de esta sala y del extinto Tribunal Supremo del Trabajo que el despido del trabajador no se presume cuando fenece el vínculo laboral, sino que debe demostrarse por este para que entonces el patrono quede en el trance de acreditar la justa causa que lo llevó a terminar el contrato, con el fin de no verse expuesto así a indemnizar al antiguo asalariado por haber roto ilegalmente el aludido contrato. O sea, que sin la prueba del despido quedara el trabajador, nada le corresponde discutir al patrono sobre la forma como cesó la relación laboral, ni hay lugar a deducirle responsabilidad alguna por este motivo. Y en el caso que nos ocupa, al revisar lo confesado por la parte demandada, a la pregunta 12, cuando indica: yo supe lo del caso un tiempo después. Y frente al dicho de los testigos que comparecieron ante este estrado judicial, esto es María Teresa Ramírez, dice: Ángela dejó de trabajar porque tenía inconvenientes porque no le pagaban cumplido. Y las testigos que comparecen ante este estrado judicial: Heidi Joana González y Paola Pedroso, quienes indican que, la demandante renunció porque no le pagaban oportunamente y que la parte demandada se negó a recibir la carta de renuncia y les impidió a ellas que le dieran radicado o recibieran cualquier documento de la demandante. Pues es claro,
aun cuando no aparece el documento con el recibido de la parte demandada, que la demandante sí presentó renuncia motivada por la no afiliación a la Seguridad Social. Frente a este tema no existe discusión, por lo que, consecuencia de la terminación del contrato de trabajo unilateralmente por causa imputable al empleador, es el pago de la indemnización tarifada del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, que tratándose de contratos de trabajo a término indefinido de duración inferior a un año es 30 días de salario. Así las cosas, la indemnización tarifada sería de 800.000 pesos. Se está solicitando igualmente que se condene al pago de aportes al sistema de seguridad social integral. No existe prueba de que la parte demandada, Jackson Andrés Ramos Torres, haya afiliado a su trabajadora Ángela Montes Martín al sistema de seguridad social integral, por lo que deberá realizar el pago del cálculo actuarial al fondo de pensiones al cual se encuentra afiliada la demandante por el periodo comprendido entre el 8 de febrero del año 2018 al 6 de diciembre del año 2018, tomando como salario base de liquidación de este cálculo actuarial la suma de 800.000 pesos mensuales. No puede pasar por alto esta operadora judicial que el demandante en su interrogatorio, bajo la gravedad de juramento, mintió al responder las preguntas primera y segunda del interrogatorio formulado por el apoderado de la parte demandante, por lo que deberá accederse a la solicitud impetrada por el señor procurador, el doctor Jaime Rodolfo Castellanos Casares, y deberán compulsarse copias ante la Fiscalía para que se investigue al señor Jackson Andrés Ramos Torres por el presunto delito de falso testimonio. Esto por lo acaecido en la audiencia realizada ante este estrado judicial en donde rinde su declaración. Sobre las costas y agencias en derecho, la parte que resulte vencida debe ser condenada al pago de costas y agencias en derecho. En este caso, la parte vencida es la demandada Jackson Andrés Ramos Torres, quien deberá ser condenado al pago de costas y agencias en derecho en cuantía de medio salario mínimo legal mensual vigente. En mérito de los puestos, Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley resuelve. Declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre Ángela Montes Martín en calidad de trabajadora y Jackson Andrés Ramos Torres en calidad de empleador por el periodo comprendido entre el 8 de febrero del año 2018 al 6 de diciembre del año 2018. Condenar a Jackson Andrés Ramos Torres a reconocer y pagar a Ángela Montes Martín la suma de 735.241 pesos por concepto de cesantías, 73.033 pesos por concepto de intereses a las cesantías, 735.241 pesos por concepto de prima de servicios, 662.223 pesos por concepto de vacaciones, 800.000 pesos por concepto de indemnización por despido sin justa causa, 19.200.000 pesos por concepto de sanción moratoria, por el no pago oportuno de las prestaciones sociales liquidadas entre el día 7 de diciembre del año 2018 al día 6 de diciembre del año 2020 y los intereses moratorios a la tasa más alta vigente sobre las sumas adeudadas por concepto de cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios a partir del día 7 de diciembre del año 2020. El pago del cálculo actuarial realizado a satisfacción del fondo de pensiones en el cual se encuentra afiliada la demandante Ángela Montes Martín, cálculo actuarial por los aportes por el periodo comprendido entre el 8 de febrero del año 2018 al 6 de diciembre del año 2018, teniendo como salario base de liquidación de este cálculo actuarial la suma de 800.000 pesos. Condenar al pago de costas y agencias en derecho al
demandada, Jackson Andrés Ramos Torres, en cuantía de medio salario mínimo legal mensual vigente. Compulsar copias para que se investigue penalmente ante la Fiscalía por el presunto delito de falso testimonio al señor Jackson Andrés Ramos Torres. Se notifica la sentencia. Parte demandante. ¿Va a interponer recurso? Sin recurso, señor juez. Señor procurador. Esta agencia administrativa está conforme con la sentencia, señor. Se notifica. Se da por terminada la audiencia, sin recurso. Muchas gracias, su señoría.